Bueno, estuvimos hablando de las parábolas. No puedo retrotraerme. Hicimos la grabación y lo montamos a YouTube. Usted puede escuchar la clase de las parábolas. Comenzamos la exposición. Sí. En las parábolas son ¿cuántas parábolas? Vamos a ver si se acuerdan. 18 parábolas. Cada parábola tiene un mensaje o idea principal. Y tienen una única. Es decir, usted no puede forzarle otra explicación a la parábola de la idea principal. ¿Ok? Quiero que tengan eso presente. ¿Qué es una parábola? Es un tipo de ilustración o comparación. ¿Hay parábolas en el Antiguo Testamento? Sí, pero no como las de Jesús. Las parábolas del Antiguo Testamento eran ¿para qué? Para dar un mensaje en específico. Mientras que las parábolas de Jesús es para hablarnos del reino de los cielos y del comportamiento del mismo. Y solamente él podía porque él es quien viene de allá. Entonces, es muy importante que usted analice. ¿Hicieron la tarea de las parábolas? No, vamos a ver si tenemos unos minutos y las desarrollamos. Si vemos que no alcanzamos, la dejamos para la próxima clase y la juntamos con esta. Sería bueno que Juanca, que está, y los que vayan a escuchar esta grabación, se escuchen también las parábolas porque fue muy importante lo que tocamos. Y las parábolas son insignias para predicar. Entonces, no solamente son insignias, usted va a escuchar muchas prédicas de las parábolas y usted va a predicar las parábolas, porque fueron de las enseñanzas más grandes que dejó Jesús. Pero predicar de parábolas, ejemplo, les digo una enseñanza de que una persona le escucha hablando del principio de autoridad con el hijo pródigo. Y el hijo pródigo, tú solamente puedes hablar de perdón o de arrepentimiento. No puedes forzarle otro tema, porque hermano, estás predicando de forma antibíblica. Y si usted busca a los grandes expertos de hermenéutica jurídica, que es otra materia que vamos a ver después de exégesis, la hermenéutica jurídica es el arte de interpretar. Sí, jurídica dije yo, otra vez estoy en lo mismo. Hermenéutica bíblica, así también. En la hermenéutica bíblica, en el derecho también utilizamos la hermenéutica. Ellos te dicen, usted puede buscarlo y googleeme todo lo que quiera. La parábola solamente tiene una forma de interpretación. De ahí usted puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Pero hoy quiero que pasemos a otra figura literaria dentro del exégesis, que son los salmos. Con los salmos nos vamos a encontrar toda la vida. El Salmo 91 es el versículo que está en las Biblias abiertas de todas las casas. Es el que la gente más se sabe. Es con el que la gente más ora, junto con Salmos 23. Pero a veces no sabemos interpretar los salmos. Y es donde yo siempre le he dicho a usted, no tome todo de la Biblia de forma literal, porque hay muchos símbolos, hay figuras, hay hipérboles, metáforas, símil, muchas ideas que debemos entender para analizar los salmos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ámbito literario? Es ver cómo está escrito un texto bíblico, qué forma tiene, qué estilo usa y cómo nos ayuda a entender bien el mensaje. Vuelvo y repito, ¿qué es el ámbito literario? Es cómo está escrito un texto bíblico, qué forma tiene, qué estilo usa y cómo nos ayuda a entender el mensaje bíblico. Mi esposa me dijo algo, me dijo, amor, siento que a ti las clases de exégesis te las dieron diferentes. Pero no es tanto eso, sino que todas las dudas que me dejaron a mí en las clases de teología, yo las profundicé acá. Porque eso fue todo la carrera. No, es que los proverbios tienen una forma de interpretación, las parábolas, los salmos, pero nunca me dijeron cuáles eran. Ya. Entonces yo voy a tomar la tarea de explicarle las ideas principales de los 150 salmos, de las figuras literarias que hay. Hoy no voy a alcanzar, hoy vamos a hacer nada más 10. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para que podamos entender bien las ideas principales. Ahora, hay que tener en cuenta la aplicación de exégesis en los salmos. La exégesis no solamente nos pregunta qué dice el texto, sino cómo lo dice.
Y eso es justamente lo que se estudia en el ámbito literal. La exégesis no solamente nos pregunta qué nos dice el texto, sino cómo lo dice. ¿Qué es la exégesis? La exégesis me ayuda a responder lo que dice el texto, pero en el ámbito literario es como lo digo. ¿Por qué? Porque es que hay muchos salmos que son una exageración y eso es una hipérbole. Entonces hay gente que toma eso literal y eso es un grave error. ¿Ok? Entonces, como cuando David habla de los dolores, las penas, las angustias que tiene, son una hipérbole. Él usa muchas exageraciones. Pero ahora dice, ay, no es solo David, nosotros también. ¿Cuántos nosotros hemos, no, Señor, quítame la vida, o hemos expresado cosas porque nuestro dolor nos lleva a la exageración? Job también dijo una cantidad de locuras en medio de su desespero. Y no es solamente él. Nosotros, cuando estamos en ansiedad, en depresión y en angustia, hablamos de forma exagerada. Creemos que ya estamos en nuestro final. Entonces es bueno analizar los salmos porque nos ayuda a analizarnos a nosotros mismos también. Salmos es el gran libro que refleja la vida de un ser humano. Altos y bajos, cánticos de alegría y gritos de depresión, peticiones y ruegos a Dios, de auxilio y de alegría. Entonces, ¿qué es el libro de los Salmos? Es una colección de 150 cantos y oraciones que expresan lo que siente el ser humano delante de Dios: alegría, tristeza, dolor, arrepentimiento, gratitud y esperanza. Los salmos fueron usados como un himnario de oración y de celebración. Por eso yo en los devocionales le digo a la gente, ya me cansé de decir, se lo voy a decir de tomo: hermano, escriba su oración escrita. Hermano, haga su oración escrita. El que no sabe dirá, no, es que el pastor quiere volver a ser un rezandero. No, no es un rezandero. Es que hay un poder cuando usted escribe sus oraciones, porque es lo que usted le dice a Dios. Pero cuando tú escribes algo que tú le dices a Dios, otro dice, oye, yo me identifico con esa oración. ¿Por qué canciones que se vuelven tan exitosas? Porque esa canción se volvió exitosa, porque mucha gente quería decirle eso a Dios, pero nunca se lo dijo. Entonces toma una canción, identifica el clamor de varios corazones unidos. Yo leyendo oraciones devocional, Dios me ha tocado. Entonces, Salmos es un compendio de cánticos y de oraciones. Por eso es que Salmos le gusta tanto a la gente, porque los Salmos identifican la vida de un ser humano, sus alegrías, tristezas, dolor, arrepentimiento, gratitud y esperanza. Usted se lee Salmos y es leerse las crónicas de la vida del ser humano. Picos, consejos, los temores, los miedos. Se presentan muchas antítesis. Cómo le va a los justos y cómo le va a los injustos. Cómo le va a los perversos y cómo le va a los buenos de corazón. Entonces, por eso quiero que sepamos analizar la exégesis de cómo Dios nos habla a través de los salmos. Porque a veces hay gente que ha predicado los salmos totalmente errado. ¿Ya? Pero para entender los salmos, lo primero que yo debo saber es en qué contexto literario me está hablando el autor. Yo escucho predicadores que dicen, pero ese David era tal y tal cosa. Y a veces el salmo no es de David. Me pasó una vez en una iglesia, decía Jefe, el músico principal de David, y el hombre estaba ahí, David cuando escribía esto, y David, ¿qué pasa? ¿Será que no ve arriba? Y es que hay algunas Biblias que no tienen eso. Entonces, ya mire, vea, con eso es que queremos evitarle a usted que le pase. Usted coge la Biblia que compró mi esposa, estudia, esa dice hasta el griego y todo. A veces el salmo es de Salmón también. Se puede pegar usted una quemada fuerte, porque también es verdad lo que dice Raiza, hay autores que no son ni David ni sus cantores. Hay salmos de David que fueron escritos en el exilio. Por eso en la Biblia cronológica, si usted está leyendo la Biblia cronológica, hay salmos que le aparecen en la mitad porque son salmos de Ana, de Moisés. Entonces, para que lo tenga presente, y esto nos va a ayudar a estar contextualizado. Porque alguien que sepa ver ese detalle, no le va a escuchar la predicación a usted. A pesar que usted la haga con un buen corazón, se le va a cerrar porque va a decir, esta persona es un charlatán. ¿Ok? Entonces, la exégesis en los salmos investiga el salmo. ¿Por qué lo escribió? ¿En qué momento histórico lo escribió? ¿Con qué intención fue inspirado? Eso es parte del contexto literario, pero también del contexto, ¿qué? Histórico.
Recuerde que por ahora eso solamente estamos en el contexto literario. Pero sería bueno que usted, cuando lea un salmo, analice la historia. ¿No se acuerda de la prédica de Salmos 23? Si usted quiere analizar cómo se estudia un salmo, escúchese la prédica de mi esposa en Salmo 23. Es una prédica de un salmo, le hace el contexto histórico, le hace la aplicación, le hace la antítesis. Eso no es antítesis, eso se llama paralelismo hebreico. Es cuando una línea segunda explica una idea principal. ¿Cómo así? Ahorita lo voy a explicar mejor. Pero eso fue cuando Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Te da una idea de quién es Dios y te complementa con la segunda línea, la idea principal. ¿Ya me van a entender? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero por lo pronto, cuando usted lee un salmo, trate de averiguar en qué época se escribió. No es que todos se lo achacamos a David, pero no todo lo escribió David, ¿verdad? Entonces sepa en qué contexto histórico. Ahora, los tipos de salmos o géneros literarios. Cada salmo tiene una función diferente. Aquí hay algunos de los más comunes. Himno, Salmos capítulo 100. ¿Quién me busca Salmos capítulo 100? Voy a buscárselo yo para ayudarle. Entonces, encontramos que dentro de los salmos hay una categoría que son himnos. Salmo 100 es un himno. Sí. Aclamen, salmo de agradecimiento, dice. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Ahora viene la persona que busca en internet y en internet te dice, el Salmos capítulo 100 es una oración. Entonces usted para sobresalir dice, vamos a hablar de la oración de Salmos capítulo 100. Pero resulta que Salmos capítulo 100 es un himno, es un cántico de alabanza. Por eso es tan importante que lo hagamos. ¿Ya? Entonces hay otra categoría dentro de los salmos que están los lamentos. Hay salmos que expresan los lamentos de su autor. No podemos decir de David porque es que no solamente fue David, y eso está claro. David no escribió todos los salmos de la Biblia. Entonces, Salmos capítulo 13, ¿qué dice? Para el director del coro, Salmo de David. Oye, y aquí te estás ayudando, pero no todos los comentarios de la Biblia están correctos. Por eso usted trate de buscarlo en varias fuentes para verificar que sea así. Dice, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Entonces, el que lee textualmente dice esto. El salmista acá dice que Dios se ha olvidado de él. Hermano, o sea que Dios sí se puede olvidar de ti. Si tú sigues el texto así, el que lo está diciendo lo dice, está correcto. Pero si analizamos el contexto es un error. Porque él está hablando en un lamento. Y cuando tú estás triste, tú sientes que Dios te abandona. Uno siente que está solo. Jesús que dijo en su lamento, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando ya tú sabes que el himno es un lamento, es una expresión de dolor, el que vas a predicar, tú que es lo primero que vas a pensar cuando vas a hacer el mensaje, en los alegres, tú vas a pensar en cómo te sentiste tú o te sientes tú cuando estás mal, para tú trasladar eso al pueblo. Hermano, mire, David también llegó a sentir duda, David también llegó a sentir el abandono de Dios, y eso te va a ayudar a que tu predicación sea mejor. Mire los contrastes de los salmos. Encontramos un salmo de alabanza y encontramos un salmo de lamento. Porque es que nuestra vida es así, hermano. En nuestra vida, por eso en Eclesiastés capítulo 3 dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para paz, hay tiempo para guerra. Por eso no estoy de acuerdo con esos predicadores que quieren mostrarse como unos semidioses, que todo lo critican.
Yo llegué a escuchar una crítica de la canción esta, Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga... No, porque es que, ¿cómo yo voy a cantar eso en la iglesia? Y hay gente que va a la iglesia y no va a poder levantar sus manos por los problemas que tiene. Así. Porque es que también tú debes expresar lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Entonces, aquí el Salmo, usted se imagina que Dios solamente le permite a sus siervos escribir los aciertos de ellos. Dios permite a los profetas escribir sus aciertos y sus desaciertos. Hay profetas que tuvieron más desaciertos que aciertos, pero Dios lo dejó allí. Por eso es tan importante, hermano, escribir. Escriba sus oraciones. Nos estemos en los devocionales, apóyennos escribiendo para que otro Dios le hable por lo que Dios le ha puesto en su corazón. A mí me sorprende porque yo escucho a veces el grupo de Madres Unidas y los que hacen oraciones que yo hago. Por ejemplo, hay una oración que yo siempre hago en los devocionales que es: Señor, guíanos por tu Espíritu Santo, orar como conmigo, intercede por nosotros. Esa es una oración que yo siento que la he creado yo en los devocionales, o Dios me la ha entregado a mí, y la he visto mucho en el grupo de Madres Unidas. Porque uno copia oraciones. Oye, fulano está orando por esto, oye, qué bueno, voy a aplicarlo también para mi vida. Los ángeles, y ahora veo que están viendo muchos ángeles allá los hermanos. Pedir los ángeles, entonces todo eso es para ayudarnos a crecer. Ahora, están salmos de acción de gracia, que está Salmos capítulo 30, da gracias a Dios por todo lo que hizo. Se los voy a mencionar aquí para ir a salmos mesiánicos, es decir, hablan del rey del Mesías, Salmos capítulo 2. Acción de gracia. Salmos mesiánicos que anuncian el rey del Mesías, que no había aparecido hasta el momento, Salmos capítulo 2. Salmos de sabiduría. Hay salmos que nos enseñan a cómo vivir con sabiduría, que es el Salmo capítulo 1. Salmos de penitencia, es decir, Salmo 51, David expresa su arrepentimiento y las consecuencias de su pecado. Salmo de sabiduría, el Salmo 1. Sí, es cuando un salmo te enseña cómo vivir. Y Salmo de penitencia, Salmo 51, cuando el Salmo de David con Betsabé cuando pecó. Y salmos imprecatorios, salmos que pide justicia sobre sus enemigos. Usted sabe que David sí mataba a sus enemigos en oración, los mataba. Señor, destruye a los papas. Claro, que a él le quería hacer lo mismo. Yo también hago lo mismo. Hermano, ore por sus enemigos. No, Salmo 109. Imprecatorio, es decir, él pide que Dios haga justicia frente a sus enemigos. Hermano, a veces los enemigos nos hacen brujería, hechicería, nos lanzan envidia, y usted de pronto no puede matarlos, pero usted con oración puede destruirlos espiritualmente. Vamos a buscar Salmos 9, vamos a leer, ese sí lo vamos a leer. Salmo 9, Salmo 109. Para que Dios, no, escucha bien, ojo. David oraba para que Dios le hiciera justicia frente a sus enemigos. Esa es la oración. Y mire que la viuda, la enseñanza de la viuda es la mujer pidiéndole justicia por su adversario. ¿Qué es el salmo? Una enseñanza. Dios te va a pedir, tú puedes pedirle a Dios justicia sobre tus enemigos. No que los mates. Que Dios haga justicia, que Dios tome venganza por ti. ¿Cuál? Claro. No, vamos a leer Salmo, vamos a... Te digo, yo conozco personas que oran por eso. Porque hay gente que ve enemigos que te quieren matar a ti. Entonces, he visto personas que, como dicen, no, que mis enemigos quieren verme muerto. Yo voy a orar para que también se mueran ya. Sí, pero recuerda que nuestra oración no puede tener sed de venganza. Lo que nuestra oración nos debe pedir es llevarnos... Sí, pero ese título no está escrito en la original. Recuerda que ese título se lo ponen los traductores. Los títulos no los pone la Biblia, los títulos se los pone... No está bien orar así, ¿verdad? Mira que Jesús dijo, oren por sus enemigos, exacto. Señor, te los entrego, llévatelos. Ahora, ¿qué debes orar? Orar por tus enemigos, pero para pedir justicia. Exacto. Pídele justicia, Señor, la justicia. No, Señor, me tienen cansado. Que te vea a ti como un enemigo, que no eres enemigo de Y él. no les hemos hecho No les has hecho nada. Y que tal que esa persona ahora y Dios le responda que te lleve, por ejemplo. O sea, no tiene... Claro. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Hay gente que se resiente por tonterías. Pero ahora puede pasar de que yo ore por justicia y lo hago mal. Claro. ¿Cierto, hermano? ¿Cómo? Puede pasar de que yo ore por justicia y lo hago mal.
Claro, y eso es Sí, pero ya estoy diciendo, ¿usted qué tiene que decir? Implorarle a Dios justicia por su enemigo. Y en el Salmo va a encontrar, Y bendecirlos, y bendecirlos. A mí me enseñó eso la pastora María Trinidad, que uno debe bendecir a sus enemigos. Claro. saber para uno. Amontona más arco sobre su cabeza. porque les gusta la venganza. Mira lo que dice el Salmos 109:26. Ayúdame, Señor mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean esto que proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Pero los que me maldigan, tú me bendecirás. Y cuando me ataquen, serán deshonrados, pero tu siervo seguirá alegrándose. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación cubra su manto. Y yo te daré gracias. Mira, aquí no pide exterminio. Aquí que pide Dios humillación. ¿Sabes? 109. 109:26. Es decir, tú puedes pedirle a Dios que humille a tus enemigos, que los deje en vergüenza. Bueno, miren, Y mire, tan es así que, ¿qué dice Salmos 23? A ver, esas mesas. delante de Señor. Mataré a tus enemigos delante de ti. No, los dejará vivos para que vean lo que Dios ha hecho contigo. Es que por eso Uno cree que la muerte es el final mejor para nuestros enemigos. Y eso es, aparte de ser un deseo malo, no es bueno tampoco y no es lo mejor. No hay nada peor que aquel que te envidia verte triunfar. claro, No hay nada peor que aquel que quiere verte destruido, verte construyendo lo que Dios quiere contigo. claro, Por eso es que Dios dice en Salmos 23, pondré mesa delante de los que están angustiados. Y acá dice, ¿qué dice David? Señor, humíllalos y ponlos en vergüenza. Ya. Entonces, mire lo bonito de los salmos. O sea, oye, tú dices, hey, yo tengo que orar por mis enemigos. ¿Cuánto se nos olvida orar por nuestros enemigos? Que se confundan. Y, no, ora, hazles oración contraria. Señor, mire esa gente que me envidia. Mire esa gente que me quiere ver destruida. Mire, David era tan sabio que a veces decía, Señor, que el deseo de mis enemigos no se va a cumplir en mí. amén. Hey, a veces nosotros le damos que hablar a la gente. Usted que los enemigos que le tienen ganas y usted publicando sus penurias en Facebook. La gente que te quiere ver divorciado y solo y tú que le vas a dar el caché de divorciarte y dejar a tu pareja por una locura emocional. No. Por eso nuestros enemigos es una motivación para uno decir, hey, tengo que estar preparado, tengo que estar listo. La competencia económica, si usted no se prepara a las actualizaciones que están en el comercio, te quedas atrás y te quedas. Grandes empresas se han destruido. En el mundo espiritual es lo mismo. El diablo quiere verte acabado, el diablo quiere verte destruido, gente te está haciendo brujería. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, a veces, ¿sabes por qué triunfa el diablo? Por nuestra pereza. Entonces, estás tú durmiendo toda la mañana, todo el día, y están los brujos despiertos, madrugando, ojerosos por hacerte maldad a ti. ¿Quién va a triunfar? El diablo. A pesar de que es mal el propósito, él está siendo más disciplinado, ese brujo, en su maldad, que el cristiano en su devoción. ¿Ya? A mí el Señor El profeta joven, Dios que le dice, no te devuelvas por el mismo camino que... Y se devolvió. Por eso el apóstol Pablo, es que Pablo era muy sabio, que dijo, no le des ventaja al enemigo. Hay gente que le da ventaja. Cada vez que tú dejas de orar, cada vez que tú pecas, cada vez que tú te olvidas de Dios, cada vez que tú haces algo que no debes hacer, le estás dando papaya o lugar al enemigo que haga daño en tu vida. ¿Ok? ¿Qué decía Raiza? que a mí me mostró Dios. Pues yo soy una señora que vive en el conjunto que me tiene la mala hace varios años. Y bueno, yo siempre la veía como que, ay, no le voy a prestar atención porque ella es muy hablona, siempre iba hablando. Pero un día el Señor me la mostró en un sueño. Y yo la veía que ella entraba a mi casa, entraba a mi cuarto y se sentaba de rodillas, o sea, se sentaba con un velón en las manos al lado de mi nochero de la cama. Y yo te digo, yo lo soñé. Yo dije, Dios mío. Yo le Bueno, tú entendí. tienes que orar, Señor, mira que Yo todo... lo entendí y yo empecé a orar por eso. Claro. Y yo empecé a orar por eso y la nombraba con nombre propio. Señor, te presento a fulana de tal, así, así, así. Y oraba, y cuando yo oraba por ella, yo sentía que a mí se me paraban todos los pelos. Y le digo algo, que ella, yo escuchaba algunas cosas que decía, o algunos comentarios, algunas cosas, pero yo me la encontraba así y nunca me miraba a la cara.
Y pasaba por el lado mío y nunca me miraba la cara. Y nos hemos encontrado así cerquita y nunca me daba la cara. Y Dios no, o sea, yo cuando me acuerdo hoy, pero Dios me mostró eso. Ahora miren, siguiendo el tema de los salmos tienen un paralelismo hebreico muy importante. ¿Cómo son los salmos o los cánticos aquí? Deben rimar. Pues allá en los judíos, pues tenían que guardar algunos parámetros que eran sinonímicos, es decir, expresan una idea una y otra vez. Por ejemplo, Salmos 19:1. Los cielos proclaman tu gloria y el firmamento despliega la grandeza. Es decir, a veces los salmos repiten la misma idea, solamente que la segunda línea lo refuerza, ¿verdad? Ahora, hay salmos que son antitéticos. ¿Qué quiere decir? Ponen dos ideas. Por ejemplo, Salmos capítulo 1. Mira lo que dice. 1:6. Dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos y la senda de los malos las lleva a la destrucción. Antitéticos es que presenta dos ideas, una positiva y una negativa. Entonces, por eso es importante que usted analice los salmos bien, porque en un salmo se pueden hablar de dos temas. ¿Ya? Y es bueno que tú lo toques. Si vas a hablar de la prosperidad de los justos, habla también del castigo a los injustos, ¿verdad? Y están los salmos sintéticos, que son los que presentan una idea completa. Salmos 23:1. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, el segundo versículo me complementa porque dice que Dios es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, me habla de mi pastor como Dios, pero en la segunda línea me dice por qué es mi pastor. Porque un pastor hace descansar a su oveja, Dios va a traer descanso a mi alma. ¿Ok? El paralelismo, sí. Todo esto es poesía bíblica. Por eso, hermano, yo les dije, el ámbito literario es muy extenso. Pero aquí tenemos el tiempo y vamos a tener nociones claras, ¿ok? Entonces, el paralelismo bíblico es una técnica poética caracterizada en la literatura del Antiguo Testamento, salmos y proverbios. Es decir, esto que le estoy explicando, el paralelismo hebreo, nos va a ayudar cuando estudiemos proverbios. A diferencia de la poesía moderna que solamente rima, la poesía hebrea rimaba ideas, es decir, una línea se relaciona con la siguiente por medio de una conexión de sentido, repitiendo, contrastando o completando. Mira lo que dice Salmos 19:1. El cielo cuenta tu gloria y el firmamento la grandeza de tu mano. O sea, es una misma línea, son dos líneas, pero una idea igual. Hablar de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Pero también me dice en Salmos capítulo 1, versículo 6, el sendero de los malos es prosperidad, pero ya Dios destruirá al camino injusto. Entonces me presenta un contraste, por eso dice, el paralelismo hebreo o la poesía hebrea me va a repetir una idea, me la va a contrastar o me la va a complementar. ¿Cuándo me la complementa? Salmos 23:1 y 2. Jehová es mi pastor. ¿Cómo así que mi pastor? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me la va a descansar. Es decir, me complementa. A veces me repite o a veces me contrasta. Yo tengo que tener eso bien claro. Porque de no tener yo en cuenta bien eso, puede que me equivoque en la idea principal. Mejor téngalo así, porque si yo se lo digo, hermano, escríbame el sinonímico, el antitético y el sintético, usted se va a enredar. Mejor haga esto. Un salmo me repite una idea, me contrasta una idea o me complementa. Usted a través de la comparación entiende. Si actúas mal, tienes un castigo, y si actúas bien, tienes un beneficio. Ese es contraste. Repetir es que Dios te explica
de varias formas una misma idea. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento tu grandeza. Una misma idea complementándose, ¿verdad? Y está repetición, contraste y complemento. Siempre tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta para un salmo? Su historia. ¿En qué tiempo fue escrito? Segundo, su autor, por quién fue escrito. Y tercero, la figura literaria que se está usando. El tipo de salmo. ¿Cuáles son los tipos de salmos? No. Esos son las características de la poesía bíblica. Los tipos de salmos son himnos, plegarias, lamentos, que son plegarias, salmos de acción de gracia, mesiánicos, de conocimiento, sabiduría. Entonces, cuando usted lea un salmo, usted diga, este salmo es de himno, este salmo es de plegaria, este salmo es mesiánico, este salmo es de imprecatoria, es decir, de justicia sobre mis enemigos. Que debo tener en cuenta al leer un salmo. Su historia, su autor, la figura literaria y el tipo de salmo. Ahora, ¿por qué hablamos de paralelismo hebreico? ¿Por qué? Porque los salmos no se pueden leer como aislados. Mire que la gente pone los salmos, por ejemplo, los salmos tienen la misma idea de Eclesiastés. En Eclesiastés hay un versículo que dice que la sabiduría en exceso es mala. Y la gente viene y corta el pedacito de eso y dice, el exceso de sabiduría es malo y lo coloca. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, yo que estoy estudiando estos días, dice, es malo ser demasiadamente bueno. Haga de eso una predicación. Pero después dice, pero es malo también ser demasiadamente malo. Tiene que haber un equilibrio. Y después dice, deberías buscar el equilibrio en tu vida. Por eso es importante, escribo allí, es importante que para los salmos, que para proverbios, que para Eclesiastés, tengamos claro el paralelismo hebreico. ¿Qué es eso? Que las líneas no se pueden leer aisladas, sino que debe leerse la idea conectada. Yo debo leerme no solamente ese versículo. Imagínense que hago una prédica, es malo ser demasiadamente bueno. Pero es que eso no me lo quiere decir. Él después me dice, también es malo ser demasiadamente. Deberías buscar el equilibrio. Eso es Eclesiastés capítulo 9. Es importante que para los salmos, proverbios, no se lean, escuchen, que escriban eso. Los salmos, proverbios, Eclesiastés no se lean de forma aislada. Debe leerse la idea completa. Porque ahora la gente predica de versículos así aislados. Y los montan en Instagram. ¿No se dan cuenta que a veces montan los versículos en Instagram? A veces ni siquiera el versículo, sino una frase del versículo. Sí. De forma aislada. Hay un proverbio que dice que si el sabio es pobre, no es valorado. En Eclesiastés. Usted viene y copia eso en Instagram. Entonces están las materialistas, tienen cancha para ser más materialistas o más materialistas, sí, hombre. Entonces no podemos leer lo que es Salmos, Eclesiastés, Proverbios, no lo podemos leer aislado. Leamos toda la idea. La línea completa. No, yo no trabajo porque la Biblia dice que mejor es un bocado seco pero en paz. Esas interpretaciones aisladas nos pueden llevar a conclusiones totalmente... No va a quedar ni el bocado seco así. Entonces, identifica los paralelismos. ¿Estás repitiendo una idea? ¿Estás mostrando un contraste? ¿O estás desarrollando, complementando la idea completa? ¿Ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Dentro de los salmos podemos encontrar metáforas. Deme un ejemplo de una metáfora en los salmos. Metáfora. Facilita.
El Señor es mi pastor. Eres mi escudo y fortaleza, eres mi castillo. Ahora, deme un símil. Un símil, que es otra figura literaria. Dámela. Ojo, hay metáforas y hay símil. Hay símil. ¿Cómo diferencio? Cuando el símil no es también cuando dice el camino de los justos es que Está cerca, está cerca. Es una comparación. Búsquenmelo en Salmos capítulo 1. Un símil. Salmos capítulo 1. porque el árbol es la metáfora. El árbol. Será como árbol planta. Sí. Será como, no me dice, es un árbol. Soy un árbol, ¿verdad? La metáfora te define, el Señor es mi pastor. Pero para hacer un símil, ¿qué debería decir? El Señor es como mi pastor. Una comparación. Entonces tengan en cuenta la metáfora. A mí me lo explicaron de una forma tan difícil que nunca entendí hasta que yo mismo me di por la tarea. La metáfora, el Señor es mi pastor. La metáfora te pone en el lugar de lo que es. El símil te da una comparación directa. Será como el árbol. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como la palmera. Será como la palmera. No te dice, eres una palmera. Te está comparando. Te está comparando. Entonces, en los salmos encontramos metáforas y símil. ¿Qué son esos? Figuras literarias. Sí, como la parte de gris, será como el monte que nunca se Ahora, ve. búsquenme una hipérbole en un salmo. Una hipérbole es una exageración. Una exageración. Cuando, ahorita lo decíamos, ¿no? Cuando dice que se quiere morir. Salmo 42. Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Como quien dice, este está comiendo. No comía por tanto llorar. Y eso pasa. Y es cierto. Uno de los sinónimos de la depresión es que te quita el alimento. Pero él te está exagerando. Es decir, las lágrimas han sido mi pan. Una hipérbole. Una hipérbole porque hasta físicamente no podemos llorar tanto. O sea, ya hay momentos que ya no hay lágrimas. Así es. Entonces, estas figuras no se interpretan literalmente. Escuche bien. Estas figuras no se expresan literalmente. Ah, no. O sea que Jehová tiene una vara y un cayado. O sea que Dios me va a llevar en el cielo en un pasto verde a tirarme en el suelo. No. Esas son figuras literarias. Estas figuras No se interpretan literalmente. Hay que entender el sentido espiritual o emocional. Por eso, vuelvo y repito, si usted quiere encontrar un desarrollo correcto de lo que es una exégesis de Salmos 23, escúchese, eso le va a ayudar. ¿Por qué? Porque mi esposa le da la aplicación histórica y el ámbito espiritual lo trae aquí al 2025. Eso fue en el 2024. Ya. Entonces, los salmos no los puede coger usted y predicar. Hermano, las lágrimas pueden ser un alimento para tu alma, porque el salmista dijo, son mi pan de día y de noche. Es decir, un pan, usted se alimenta con un pan. O sea, hay gente que hacen unos paquitos tan grandes que si tú le pones hasta lógica tienen, pero no está correcta su interpretación. ¿Ok? Entonces, yo debo identificar de tres figuras literarias fundamentales: metáfora, símil. Ahora, ¿quién me da una metáfora insignia de Salmo? Metáfora en sí. Acabé de dar. Hay bastante. El Señor es mi pastor. Téngalo. ¿Qué es una metáfora, Jairo? El Señor es mi pastor. ¿Qué es un símil? Salmos capítulo 1. Serás como árbol plantado junto a corriente. insignia porque es la más usada. Sí. No se te va a olvidar nunca. Ya. ¿Cuándo no le hemos dicho al Señor, Señor, tú eres mi pastor? Pero también está mi escudo, mi castillo, mi roca. Es roca, o sea, todo eso es metáfora. Cuando usted vea eso, o sea que Dios es un peñón. No puedes verlo Como así. dicen que Cristo es la roca. Entonces la gente cuando piensa en Cristo piensa en un peñón gigante. No, eso es que Dios te quiere decir que Él es tu defensa. Él es tu fortaleza. El fundamento. ¿Y qué usó David para tumbar al Goliat? La piedra. La roca. O sea, para David la roca, eso era algo insignia. Ahora, dicen los estudiosos de los salmos que la roca a veces eran lugares de defensa o de escondite de las personas. En aquel entonces. Hay una parte que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Si la Biblia hubiese sido escrita en este año, la gente diría, Dios es mi celular, Dios
Dios en mi Facebook, porque es lo que es el ámbito emocional que la gente hoy tiene, sus redes. Fue la época en la que fue escrita. Pues entonces hay que tener en cuenta eso. Nos habla siempre a través de contexto. Entonces, el contexto de ellos lo utilizaban para hablarle a Dios y Dios lo usaba para Recomendaciones para hacer un buen análisis de la Biblia. Lea el texto varias veces en 2 o 3 versiones diferentes. Analice, busque el contexto histórico y las ideas principales. Igual que en las parábolas. Entonces recuerde que la idea de las parábolas la tenemos en el otro video que está en YouTube, escúcheselo, porque es bueno. Entonces estamos en exégesis en el ámbito literario. Estudiamos el viernes pasado la parábola. Hoy estudiamos los salmos. Pero todo esto que usamos en los salmos lo podemos usar también en los proverbios. Entonces ya como tenemos las ideas principales, vamos más bien el otro a ver cómo se analizan los proverbios y después cómo se analiza Eclesiastés, para que tengamos los aspectos más difíciles de la Biblia. O sea, para mí los aspectos más difíciles a veces de entender son los salmos, los proverbios y las parábolas. Ya, después vamos a ver cómo se analizan otros aspectos. Pero, ¿qué es el contexto histórico? Hermano, buscar la historia del texto que usted está leyendo. Mire, en Hechos leímos acerca de la profecía que dio Agabo. Agabo dijo, va a venir un hambre en el mundo romano. Y se dio en el imperio de Claudio. Oye, ¿en qué año fue Claudio emperador? Tú lo buscas en la Biblia, en la historia. Claudio fue emperador en el año 300 tal después de Cristo. Y tú dices, en esa época hubo un profeta y dijo que iba a haber hambre y la hubo. Pastor, ¿y cómo hacemos una pregunta que ahora me generó duda? Porque en cuanto a las parábolas, buscar uno del contexto histórico de esa parábola, o sea, ¿cómo hace uno? Por lo menos yo no tengo todavía un libro de estudio ni una Biblia. Yo te lo puedo recomendar. Pero yo... Amor, ¿puedes bajar los contextos que tú... yo le decía a Jairo, están allá en el cuartico. Dicen que es una ilustración, que es una comparación, que es algo como si no hubiese sucedido. Sí, pero recuerda que Jesús escogía cosas que sucedían en la época. Ajá. Y las tomaba. Entonces yo le decía, ¿en qué época? Yo le decía a Jairo, porque estamos rompiendo la cabeza con esto porque no sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Entonces yo le decía, ¿cómo sabe uno el contexto histórico? ¿En qué año? Mi esposa compró 2 libros, se llama Contexto Cultural del Nuevo y del Antiguo Testamento. Yo les recomiendo que se los compren ustedes, que están aprendiendo, porque yo les diría a ustedes, búsquenlo en internet, pero en internet hay muchas cosas. No se consigue tampoco, pastor. Entonces mi esposa compró 2 compendios, uno, y yo los puedo traer, o sea, bajo pedido, y eso les va a ayudar a ustedes a comprender. Porque si bien es cierto, no hay las parábolas entendimos que son, por decirlo así, hechos ficticios, entre comillas, pero Jesús tomaba las situaciones del momento. Ahora, hay unas que no son parábolas, hay unas que son historias y la gente las mete como parábolas. No, pero ya nosotros explicamos bien eso. Exacto. Nosotros las 18 parábolas. Mire, este está contexto cultural del Nuevo Testamento. El que lo quiera comprar, al menos del Nuevo Testamento, porque del Antiguo yo sé que se les va, todavía no estamos en... No recuerdo, pero yo le puedo decir a la iglesia que me hagan un descuento y le hago el mayor descuento posible para que usted se lo compre. No voy a entregar por lo menos yo le decía eso a Jairo. O sea, yo le puedo decir o sea, nosotros nos imaginábamos, mire lo que nos pasó. Yo decía así, yo me imagino. No les duele invertir en una biblioteca para ustedes, porque ustedes saben que son representantes del Dios vivo. Mire, Jairo cuando me habla, no, pastor, es que fulano es un ministro, un senador. Usted es un ministro de la palabra de Dios. Y Dios se merece la mayor altura. Invierta en recursos. Mire, esta clase a mí nunca me la dieron. Yo la preparé porque yo dije, ay, el profesor me dice cómo se interpretan los salmos y no me dice cómo se interpreta. Me puse a buscar las parábolas, cómo se interpreta una palabra. Porque, hermano, uno habla todos los días de salmos. Salmos creo que es el libro que más usa la gente en el mundo. De la Biblia. Salmo y proverbio, pero salmo más que proverbio. Y las parábolas de Jesús ahora que viene Semana Santa, esas son películas, porque quedan en la cabeza y a veces no sabemos qué es una parábola. Nosotros estábamos como así enredados con ese tema porque yo le decía a Jairo, él nos dice no, yo voy allá y hablo y busquen hagan el esfuerzo
estás hablando como es. Hipérbole. Hagan hipérbole. Estás exagerando, pastor. Y eso les ayuda a ustedes. Ustedes saben que ustedes vayan a preguntar, hermano, es que el salmista aquí lo que dijo fue una hipérbole. Uy, Claro, mira, pastor. hipérbole. Pastor, imagínese que yo. Pero hay predicadores, no, vamos a predicar de la parábola. Enseguida va cayendo el hombre. Pero usted tiene la virtud de estar estudiando y podemos mejorar. Es que, mire, pastor, yo le decía a Jairo, aquí no, en la explicación del pastor nunca nos dice a quién va dirigida la parábola, cuál es la idea principal del mensaje que está dando la parábola. Entonces tenemos que, si vamos a hacer la exégesis, le decía yo a Jairo, nos explicó la pastora y nos han explicado en las clases que tenemos que buscar el contexto histórico, el contexto teológico, o sea, en qué forma fue escrito, para quién iba dirigido. Entonces yo le decía, amor, ahí se supone que había una multitud de personas a las que Jesús le estaba predicando. Pero si ustedes escucharon la clase, yo di a quién va dirigido y la idea principal. Claro. Ustedes además tienen que profundizar. Exacto. Porque yo les cogí las 18 parábolas y les dije, sí, claro, yo le dije a Jairo, ustedes además tienen que profundizar. nosotros tenemos la idea principal, pero entonces y le hicimos así con la idea principal, pero yo le decía a él, aquí no me está hablando en qué contexto histórico fue escrito, en qué año, a quién fue dirigido. A mí también pasó algo cuando no hizo la prédica de los... No dice que eran solo los discípulos, disculpa, no Juan, sino que está hablándole a una multitud que lo seguía. Sí, pero ya hoy, cuando yo estaba haciendo la prédica del sábado, yo tuve en cuenta porque tú tocaste el tema de las parábolas en clases que tuvimos. Y a mí me causó cuestión porque no solo las parábolas, también los milagros significaban algo. Y creo que tú también lo dijiste. Entonces yo dije, bueno, aquí hay un milagro de la multiplicación, en donde Jesús lo hizo. Entonces Jesús, hubo una multiplicación que se le hizo en un pueblo que no era judío. Y hubo otra que se la hizo, la primera, fue a un pueblo judío. Entonces, por ejemplo, esos son detalles en Capernaum, en Galilea, ahí uno se sitúa. Y eso me ayudó mucho. No sé si ustedes estuvieron en la vigilía que yo prediqué de Carlos Martínez. Yo expliqué por qué Jesús pasó por Samaria cuando los judíos evadían pasar por Samaria. Son detalles que te pueden dar profundidad a un mensaje. Jesús pasa por Samaria y en Samaria es donde Dios hace más. Pero otros evitaban pasar por ahí. Entonces, mire, analizar, investigar los detalles de la Biblia, te amplían el panorama, te ayudan a enseñar cosas que otros no enseñan y te hacen. Por ejemplo, ya yo sé que ustedes vienen motivados porque ustedes dijeron, oye, yo aprendí cómo ya se analiza una parábola, ahora sé cómo se analiza un salmo, ahora voy a ver cómo se analiza un proverbio. O sea, vamos a tratar de hacer que estas clases sean llamativas, pero la idea es que usted lo aplique. Ahora, no le estamos cobrando por la clase, hermano, sería bueno que usted se compre Si lo voy a comprar, haga su esfuerzo. Yo voy a buscar el precio y lo pedimos, inviértanse. Sí, o bueno. Yo pienso que con uno que ustedes se compren, ejemplo, ustedes que son pareja, con uno que se compre la pareja usada o todo, porque es costoso, yo creo que eso cuesta como 230, 240, pero eso te va a servir, te va a ampliar y te va a hacer un predicador. Yo no compro muchos libros físicos, pero digitales yo compro una cantidad, invierto. Creo que es bueno comprar, o sea, si vas a comprar, pero yo no quiero que ustedes compren libros digitales. El del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, porque estamos, Claro. sí. Ya cuando entremos, yo ahora les voy a enseñar mucho Porque ya más. de por sí en el antiguo ya tú miras mucho el contexto. Claro. Pero en el nuevo sí lo pone, y Pablo con las cartas lo pone uno Por lo menos, pastor, complejo. Yo prediqué sobre el Salmo 91 en la célula el miércoles. Ujú. Ya. Bueno, ahora tú, como tú predicaste eso en la célula, tú dices, bueno, con lo que aprendí hoy voy a mejorar esa prédica. Exacto. Entonces, Ya tú vas a analizar las figuras literarias, ya tú vas a ver si ese salmo de qué era, si era un himno, si era una plegaria, si era una oración, yo por lo menos yo decía, o si tiene de todo. Hay salmos que complementan de todo, porque hay salmos que David pone el grito en el cielo, pero también le va dando cabeza a sus enemigos. Entonces tú complementas todo. Hermano, yo no sé si de pronto esos libros son más llamativos para hacer predicaciones para las almas. No sé si es así, porque yo no Sí, estaba claro. Yo no Tú estaba- pones una prédica, Salmos tal, prédica Salmos 23, prédica Salmo 91, oración con Salmo 91. Salmo 1 que Eso te engancha a la gente. Sí, y yo Hablar de las parábolas de Jesús.
Mira, la gente puede que no sepa de la Biblia, pero sabe del hijo pródigo, sabe de la historia del hijo pródigo, sabe de la historia del sembrador. Ya, porque van quedando. Entonces yo les estoy ayudando a que aprendamos a investigar y a hacer exégesis de cosas. Ahora, después vamos a ver cómo se hace la hermenéutica. De todo lo que yo les estoy enseñando, me toca llevar a cómo se hace la hermenéutica. Y después de cómo se hace la homilética. Y después de cómo hacer un sermón. Mira, los sermones que yo hago son así. Yo les puse una estructura fácil, los sermones míos son así. Ya cuando tú estudias, ya no dices predicación, sino que tú le dices sermón. Título, idea principal, proposición, introducción, idea exegética, idea homilética, estructura, conclusión, desafío, reto. Ahora que estoy con la predicación temática, que es la liberación, estoy en una predica temática, por eso ustedes nos ven, voy a varios versículos, entonces yo busco el tema principal y el tema secundario y los subtemas, y los voy ampliando y los voy desarrollando, tipo conferencia. Pero ustedes van a desarrollar eso con un tiempo, por eso estamos aquí. Ya ustedes van a crear y van a hacer, ya van haciendo su propio estilo, pero sí deben tener los estándares bíblicos de cómo se debe hacer una predicación. Ya. No es que a mí ahora me provoque predicar de las películas. Debe haber una base que es la palabra. O predicando como está uno por ahí del Señor de los Anillos. Pues yo pienso que los de su Adriano están sacando el contexto. Él cita al Señor de los Anillos. Pero tú a veces puedes citar una película o algo como por decir, oye, mira, la Biblia me recuerda tal cosa. Pero como todos lo sacan de contexto. Cuando yo me vi la película, perdón, pastor, del Señor de los Anillos, yo dije, eso tiene contexto bíblico. O sea, es como... Pero eso no es una serie. No, es una película. Es una saga. Yo le dije una saga, pero Bueno, no sé. es una lucha entre las tinieblas y la luz, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ya. Donde hay un mago que es malo y donde hay unas personas que el reino de la luz está luchando. Sino que yo también pienso que a él le gusta ser polémico. A él le gusta ser polémico. A él le gusta llamar la atención con la polémica y ustedes deben evitar eso. Yo hay cosas que yo no las enseño ni las voy a enseñar porque sé que me van a generar polémica. Yo me quedo con ella. Ya. Hay muchos temas que le pueden generar polémica. El tema de la falda, el tema de la música, el tema de los bailes. Yo los evito. Porque si yo analizo a Jesús nunca se puso a hablar de esos temas. Desgástate hablando de la oración, de la intimidad, de la comunión con Dios, que a la final yo creo que hay algo que el Espíritu Santo te guía a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Claro. Dios te va a guiar. Mire, la vida espiritual es tan profunda que hay algo que para mí puede que represente una debilidad, pero para Él no. Y es algo permitido. Pero para mí representa una debilidad, pero para Él no. Como hay algo que para Él puede representar una debilidad y para mí es un hazme reír. La vida espiritual es como la salud. El diabético no puede comer dulce y el que sufre los riñones no puede comer queso. Y el problema es el queso, no. El problema es la debilidad y enfermedad que tú tienes. Claro. Ya. Es como la culpa. Por eso también no me voy a escuchar en esos debates. No, yo hago lo que Dios me ha puesto en mi corazón, yo lo hago. Claro. Si hay gente que nada más ora 5 minutos y con eso es feliz toda la vida, yo no voy a meter con eso. Yo no lo voy a hacer porque no me sentiría bien. Pero tampoco al que lo haga de diferente forma, yo decir, ese no ora, ese pedazo de carnal. Tampoco. Yo voy a hacer lo que a mí me llena. Usted cree que los pastores no me han dicho, pero mándelos a estudiar a la escuela teológica y mándelos. Y usted quítese esa carga. No, porque ustedes son mis hijos espirituales. El apóstol Pablo se encargó de formar en la palabra y en la enseñanza a sus hijos espirituales. Y fue el ministerio más grande que tuvo. Ya después que usted de estas clases, usted me dice, pastor, quiero irme a estudiar, hágalo, porque ya yo sé que usted tiene unas bases nuestras. Claro. Pero a veces queremos hijos espirituales y no dedicamos tiempo a la formación de la palabra. ¿Quién te van a querer como un padre espiritual si no le has dedicado tiempo? El ministerio más grande fue el ministerio de Pablo. Y Pablo le decía a mis hijos, ¿qué le dijo a Filemón? Recíbeme ¿a quién? A Onésimo. ¿A Onésimo como quién? Como un hijo, ¿no? Mi hijo, porque tú a mí te me debes. Y Pablo era un pobre hombre que vivía preso, ¿qué le debía?
la formación espiritual. Claro. Y mire, era tan teso que como no podía estar presencialmente, les escribía cartas. Y ¿Ah? hay algo más bravo, que cuando estaba estudiando el mensaje pasado, me di cuenta. Lucas le escribía las cartas y él estaba en el calabozo porque él no tenía papel ni lápiz. Bárbaro. Imagínense. Tenía autoridad. Un calabozo. O sea, él buscaba la forma que sin estar presente se alimentara. Bárbaro. Por eso nosotros hemos tratado de reforzar mucho las redes sociales, porque yo sé que por mi trabajo a veces no tengo el tiempo para dedicarle que yo quisiera. Porque tampoco puedo dejar mi trabajo tirado, mi hogar tirado. Pero yo dejo los devocionales ahí grabados para que usted los use como una carta y se alimente de Dios. Claro. Ya si usted no lo hace, ya no es culpa mía. Yo hago eso como una ofrenda, como que, oye, los dejo aquí para que ellos se alimenten, para que ellos... Y no es fácil, hermano, esto publicando, editando, YouTube, que esta palabra está fuera de contexto, que te vamos a sancionar. Eso no es fácil, hermano. Pero lo hacemos con la finalidad de alimentarlos. Y estas clases, estuve a punto de decir, ya, no quiere venir la gente, pero estudiando el apóstol Pablo me di cuenta que él no se cansó de escribir. Así a veces la carta se la recibieran con rechazo. Y él daba el mensaje. Y aquí vamos a estar en nuestras clases para que ustedes crezcan, para que ustedes avancen y que puedan ser esos predicadores de la palabra que Dios quiere hacer de ustedes. Amén. No sé, pastor, y si un grupo uno no puede, otros sí. Amén, sí. Y esto es alguna carga que Dios me puso en mi corazón. Mi esposa ahora porque está ocupadita, pero yo sé que me va a seguir ayudando con las clases de exégesis. Mientras ella está en Gabela, yo les voy dando otros truquitos. Claro. Amén. Pero sí crece bastante. No, yo tengo una duda. Tú, ahora que decías, bueno, tú estás llevando una predicación temática, ¿no? De la liberación. Pero cuando hacía el tema del sermón positivo, que nos dijiste que lo de la palabra tenía que ser positivo, y yo volví a buscar el concepto, que salía que en el sermón positivo nosotros tenemos que mirar y dar el significado versículo a versículo, como tal, o libro a libro. Uh-huh. Pero había una parte que se lo añadía, y era que en ese tipo de sermón nosotros debíamos predicar literalmente la palabra y no nuestras ideas personales de lo que estábamos hablando en el pasaje. Así es. Entonces, cuando yo expongo la parábola, o sea, voy versículo a versículo en la segmentación, pero cuando voy dando el significado de cada versículo, esas cosas que se interpretaban ahí me llevaban a otras en la mente. O sea, en la Biblia también habla de esto, que estás queriendo decir este versículo en otro pasaje. Pero no me atreví a meter de pronto esas citas dentro de ese mismo ser porque no lo puedes hacer. Pero sí se puede hacer eso. Mire, es que también eso tiene un problema los expositores bíblicos que quieren, no solamente es lo que dice el texto, exacto, pero tú cómo vas a predicar lo que no te viene a la mente. Porque el Espíritu Santo. Ahora, la idea es que te salgas de lo que te están diciendo allí. Ahora, hay gente que no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, de meter versículos. Yo sí estoy de acuerdo. Tú puedes reforzar tu mensaje expositivo con otro versículo, sin salir, es decir, los versículos que tú vas a citar tienen que tener relación con tu idea principal del texto, no salirte. Yo no me atreví a hacerlo. Puedes hacerlo. Era prohibido, como que no. Hay predicadores que no lo hacen. Yo estoy de acuerdo que sí. Que no, pero hay otro que te dice, si vas a meter eso que dijo el pastor, yo escuché que dijo, mete máximo 3 versículos para que no te enredes, porque entonces mucha información confunde a la gente. Igual debe ser en el mismo contexto de lo que se está hablando. Exacto. Exactamente. Ejemplo, si estamos hablando de una parábola que habla del arrepentimiento, tienes que buscarte otra. Si hay una que está hablando del diezmo y la ofrenda, o sea, de la finanza, usa algo referente a la finanza. Y ya. ¿Ok? Aquí vamos a seguir creciendo. Todas las ideas o sea, las dudas que tengan en el desarrollo de la tarea, coméntenla aquí, que eso nos va a nutrir y a mejorar, ¿ok? Ahora, ustedes están en un sermón expositivo, yo estoy predicando de forma temática el domingo. Pastor, yo también lo voy a hacer. No lo haga porque usted todavía tiene que seguir creciendo. Yo he hecho toda mi vida mensajes temáticos, pero usted todavía espere crecer en el expositivo, porque es que ahora hay 3 tipos de mensajes. Están el sermón expositivo, el sermón textual y el temático. Y el textual y el expositivo son similares, pero son diferentes. Es como el simil y la metáfora. El temático es un tema. Tú recorres
Por ejemplo, Además, Pero tiene cierta complejidad porque es que tú puedes, o sea, si tú vas a complementar con otros pasajes para agregarle versículos y eso, tú tienes que mirar el tema. sí, el tema, o sea, que se relacione con eso y que no vaya a hacer que te estés metiendo supuestamente con un versículo de un tema y el contexto no tiene nada que ver con lo que... Exacto. Ya. A mí lo que me toca hacer en esta enseñanza, porque usted me ha visto llegar tarde los domingos, yo profundizo los Y domingos. ese es el cuidado de ese tipo. Yo el sermón temático es como si estuviera haciendo varios sermones expositivos a la vez juntos. Porque yo cojo el ejemplo, yo hablé de Efesios 5, pero hablé de todo el contexto de Efesios capítulo 5. Hablé de Romanos 13, pero busqué el contexto de Romanos 13. Es como hacer tú varias predicaciones en una. Pero creo que el tema de la liberación toca hablarlo así. Porque coger solamente una parte quedaría la gente en el aire. Y creo que está sirviendo. Es como una vez alguien me dijo, no, voy a hablar de un tema. ¿Y cuál es el tema? La fe. Imagínate, si tú vas a hablar de la fe, te puedes demorar una vida hablando de Claro. la fe. Hay que siempre delimitarla. Y eso es lo que hace. La fe en los problemas, la fe en los momentos difíciles. Ok. Pero bueno, estamos en este tema de la liberación y sabemos que Dios va a traer liberación en todas las áreas. Vamos a hablar de la liberación en el área financiera, vamos a hablar de la liberación. Eso, el pastor lo ha delimitado, la liberación en el área sexual, del ego y todo eso. El del ego también es otra. El del ego nos vamos a demorar porque Luzbel, Satanás no existía, el orgullo creó a Luzbel, man. El orgullo crea a Satanás. Satanás no creó el orgullo lo creó a él. No por lo peligroso que es. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a apoyarnos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias por estas dos clases que hoy pudimos desarrollar, la clase de ministerial, de escuela profética y la clase de exégesis. Señor, hoy aprendimos a cómo analizar de forma exegética los salmos. Ayúdanos a poderlo mejorar. Gracias porque nos dejaste salmos de plegarias, de dolor, de alegría, de tristeza. Padre, de esperanza, porque tú eres ese Dios que estás con nosotros en las alegrías, en las tristezas, en la desesperanza, en la esperanza, en las plegarias. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Queremos ser buenos predicadores. Aquí estamos. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un buen predicador. Dígaselo, Señor, yo quiero ser un buen predicador. El mejor predicador que yo pueda hacer, eso quiero ser yo aquí en la tierra. Yo quiero ser un profeta tuyo, que a un profeta bíblico. Dígaselo, Señor, yo quiero ser un profeta bíblico. El profeta es ponernos en lugar de Dios. Señor, yo quiero tomar el lugar tuyo aquí en la tierra que me quieres dar. Ser la voz tuya en este siglo que está perdido. Mientras hay un pueblo que no quiere hablar de ti, yo quiero hablar de ti. Mientras hay un pueblo que se ha olvidado de ti, yo quiero tenerte presente, Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dígale al Señor, Señor, yo quiero tener una comunión íntima contigo. Yo quiero tener una comunión íntima, Señor. Padre, yo te pido que despiertes en la iglesia Benecedios de Pacto personas interesadas en formarse, en crecer en tu palabra. Mira, Señor, esta grabación que va a quedar ahí en el YouTube. Te permite que llegue a vida, Señor, y que puedan crecer, que se puedan unir a esta escuela profética, a esta escuela de predicadores, Señor. Queremos ser buenos predicadores de tu palabra. Padre, que prediquemos tu palabra de forma santa, pura y como tú quieres. Dígale, Dios, no quiero tergiversar tu mensaje. Yo quiero enseñarlo como está escrito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya.